Imagina estar a punto de comprar una casa en Florida, convencido de que estás tomando la mejor decisión financiera de tu vida, hasta que descubres que todo lo que te prometieron podría desmoronarse en cuestión de meses. El mercado parece estable, las ciudades lucen prósperas y el sol brilla como siempre. Pero detrás de esa fachada hay señales claras de un cambio que ya comenzó. Lo que muchos compradores no entienden es que los costos ocultos seguros, impuestos, riesgo climático y presión demográfica están transformando el mercado con fuerza silenciosa, empujando los precios hacia una caída que pocos quieren reconocer. Y cuando este tipo de burbuja empieza a tensarse, las consecuencias pueden ser devastadoras. En varias ciudades del estado, familias, inversionistas y nuevos residentes están enfrentando pérdidas inesperadas, propiedades que ya no se pueden asegurar y comunidades que están quedando atrapadas entre el desgaste económico y el impacto ambiental. Lo que parecía un paraíso accesible se está convirtiendo en un terreno inestable donde el riesgo supera a la oportunidad. Y hoy vamos a desentrañar todo eso. Te mostraré 10 ciudades de Florida donde las señales de desplome para el año 2026 son demasiado fuertes como para ignorarlas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué debes saber antes de dar cualquier paso? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tus decisiones para siempre. 1. Cape Coral. Cape Coral fue durante años uno de los símbolos más atractivos del sueño inmobiliario de Florida. Canales infinitos, barrios tranquilos y precios accesibles comparados con otras zonas costeras. Pero ese atractivo se convirtió en vulnerabilidad. La ciudad se encuentra entre las más expuestas a inundaciones y daños por tormentas, y eso disparó los costos de seguros a niveles casi imposibles de sostener. En este escenario, la idea de vivir rodeado de agua dejó de ser un privilegio y pasó a ser un riesgo latente. Cada temporada de huracanes recuerda a los residentes que la amenaza no es teórica, sino una realidad que se repite año tras año. Las aseguradoras comenzaron a analizar con más cautela cada póliza, ajustando condiciones y elevando costos hasta transformar lo que antes era un sueño accesible en una carga que muchos hogares ya no pueden sostener. Y esa presión económica se siente en todos los niveles de la ciudad. La infraestructura, aunque diseñada para convivir con el agua, muestra señales de desgaste acelerado. Calles que antes permanecían secas ahora se saturan con facilidad. Zonas que solían ser consideradas seguras comenzaron a experimentar filtraciones y daños estructurales que impactan directamente en la confianza del comprador. Esta percepción, sostenida en experiencias reales, ha empujado a muchos residentes a reconsiderar si vale la pena permanecer en un escenario donde la naturaleza dicta el ritmo del mercado. Al mismo tiempo, el turismo, uno de los motores silenciosos de Cape Coral, enfrenta un desafío creciente. Los visitantes buscan destinos estables, y la constante presencia de advertencias climáticas afecta reservas, negocios locales y la imagen general del lugar. Las playas y canales siguen siendo hermosos, pero la incertidumbre sobre el futuro climático genera dudas que se traducen en una menor actividad económica. Y cuando el turismo se enfría, el mercado inmobiliario suele seguir el mismo camino. Así, la ciudad entra en un ciclo complejo. Compradores más cautelosos, vendedores impacientes y un entorno natural que no ofrece tregua. Las señales están sobre la mesa y obligan a analizar el mercado con una claridad absoluta. Cape Coral ya no es solo una postal perfecta del sueño costero, ahora es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad ambiental puede reconfigurar por completo el valor de una ciudad. Y con este panorama como punto de partida, pasamos a la siguiente ciudad, donde la historia es distinta, pero las señales de advertencia son igual de fuertes. 2. Naples. Naples siempre fue sinónimo de lujo, estabilidad y exclusividad. Era uno de los mercados más sólidos del sur de Florida, un lugar donde las propiedades parecían inmunes a cualquier corrección. Sin embargo, esa percepción cambió rápidamente. Los precios inflados, la reducción del flujo de compradores de alto poder adquisitivo y los costos de seguros en la zona costera han comenzado a presionar el mercado. La ciudad que durante décadas proyectó una imagen impecable, ahora enfrenta un momento decisivo. La oferta de viviendas de alto nivel continúa creciendo, pero la demanda ya no acompaña con la misma fuerza.
Muchos compradores internacionales, antes protagonistas del mercado, están reconsiderando sus inversiones frente a un escenario donde mantener una propiedad se vuelve cada vez más costoso. Lo que alguna vez fue un refugio seguro para los grandes capitales, ahora exige un análisis más cuidadoso y menos impulsivo. Esta desaceleración comenzó a sentirse en barrios exclusivos, donde las ventas solían concretarse con rapidez. Propiedades que antes se reservaban en pocos días, ahora permanecen visibles durante semanas o incluso meses. Y esta espera prolongada genera una sensación de fragilidad que antes no existía. Los precios inflados, sostenidos por años gracias a la reputación de Naples, ahora se ven obligados a alinearse con una realidad donde el comprador ya no paga cualquier cifra solo por el prestigio de la zona. Las cargas adicionales tampoco ayudan. Impuestos elevados y cuotas de asociaciones privadas que aumentan cada año afectan el bolsillo de propietarios e inversionistas. Quienes poseen más de una vivienda sienten el impacto aún más, especialmente en un contexto donde las aseguradoras reducen coberturas y ajustan condiciones. El costo de mantener una vida de lujo en Naples se incrementa mientras el mercado se vuelve más lento, creando una tensión que se refleja en cada transacción. Así, la ciudad atraviesa un punto de inflexión silencioso pero evidente. El brillo de exclusividad continúa, pero ahora acompañado de señales que antes pasaban desapercibidas. Los vendedores empiezan a ceder, los compradores esperan oportunidades, y el equilibrio que definía a Naples se vuelve cada vez más frágil. Y si este cambio es sorprendente en un mercado tan exclusivo, lo que ocurre en la siguiente ciudad muestra un ajuste aún más profundo. 3. Jacksonville. Jacksonville vivió una expansión acelerada gracias al trabajo remoto, la oferta de empleo y un costo de vida más razonable. Pero esa etapa tocó su límite. Hoy, las viviendas disponibles han aumentado de manera marcada, los precios están retrocediendo y los costos de propiedad seguros, impuestos y mantenimiento están erosionando la demanda. El giro llegó más rápido de lo esperado. Lo que antes era una ciudad en pleno ascenso se transformó en un espacio donde el crecimiento perdió su impulso natural. Las familias que habían llegado atraídas por la idea de una vida más accesible descubrieron que esa promesa comenzaba a fracturarse. Los seguros subieron, los impuestos avanzaron y el mantenimiento de una vivienda promedio dejó de ser una carga liviana. La ilusión de estabilidad empezó a desvanecerse entre facturas cada vez más pesadas. A esto se suma un fenómeno visible en las calles: casas nuevas que no logran venderse al ritmo de otros años. Los avisos de «en venta» permanecen más tiempo en los jardines, y esa imagen repetida crea una sensación de pausa que antes no existía. Las constructoras, que venían de años de bonanza, ahora enfrentan bodegas llenas y proyectos que requieren ajustes urgentes. El mercado, que parecía inagotable, hoy muestra señales claras de saturación. Las consecuencias avanzan en cadena. El empleo estable y la llegada de profesionales remotos ya no compensan la falta de asequibilidad. Los salarios no alcanzan para seguirle el paso a los gastos de propiedad, y esto afecta directamente la decisión de compra. Las familias jóvenes, uno de los motores de Jacksonville, son las primeras en retirarse del mercado y optar por el alquiler o por mudanzas hacia zonas menos tensionadas. La ciudad, que antes crecía a gran velocidad, ahora enfrenta un periodo de replanteamiento profundo. Con este cambio de ritmo, Jacksonville evidencia un ajuste que pocos anticiparon. El auge que impulsó la expansión dejó una base frágil, y la realidad actual obliga a mirar con cautela cada movimiento del mercado. Y lo que vemos aquí se amplifica cuando avanzamos hacia otra ciudad que también perdió su ventaja principal, la accesibilidad. 4. Lakeland. Lakeland se presentaba como el punto medio perfecto entre Tampa y Orlando, un refugio asequible para quienes buscaban estabilidad. Pero el aumento acelerado de precios borró esa ventaja. Lo que antes era un mercado accesible hoy es una zona donde la vivienda supera con creces los ingresos locales, generando una brecha insostenible. Ese quiebre comenzó silenciosamente. Un aumento tras otro empujó a los residentes hacia una realidad innegable. Vivir en Lakeland ya no era tan accesible como parecía. Las familias que buscaban un equilibrio entre trabajo y vida cotidiana empezaron a sentir la presión de cuotas que crecían sin freno.
Lo que solía ser una ciudad de transición estable se convirtió en un territorio donde cada decisión financiera requería un análisis profundo y muchas veces doloroso. La infraestructura tampoco logró seguir el ritmo del crecimiento. Calles congestionadas, escuelas demandadas y servicios saturados crearon un ambiente de desgaste que afectó la calidad de vida. El crecimiento, que durante años fue motivo de orgullo, ahora se siente como una carga que arrastra tanto a residentes como a negocios locales. En un entorno donde los costos siguen en ascenso, mantener un hogar dejó de ser un sueño alcanzable para muchos. El mercado inmobiliario refleja esta transformación con claridad. Los precios empezaron a ceder, pero lo hicieron de manera lenta, generando más incertidumbre que alivio. Los propietarios temen perder valor, mientras que los compradores no están dispuestos a comprometerse en un escenario donde el futuro es incierto. Los seguros continúan elevándose, influyendo sobre cada vivienda y afectando la confianza del consumidor. Lakeland, que alguna vez representó una oportunidad estratégica entre dos ciudades grandes, ahora enfrenta una pérdida de identidad económica. Su ventaja principal desapareció, y la presión sobre los hogares alcanza niveles que pocos anticipaban. Con precios bajando de forma lenta pero constante, el atractivo de Lakeland se está desvaneciendo. Y al seguir avanzando, encontramos una ciudad donde el problema no es el costo, sino el exceso de oferta. 5. Port St. Lucie. Port St. Lucie experimentó una ola de construcciones que superó la demanda real. Hoy, los desarrollos nuevos están acumulando inventario, los incentivos para compradores se multiplican y muchas viviendas están viendo su valor ajustarse hacia abajo. El exceso se volvió evidente desde el primer vistazo. Calles enteras con viviendas nuevas lucen impecables por fuera, pero vacías en su interior. Los desarrolladores, que esperaban una avalancha de compradores, ahora enfrentan un escenario completamente distinto. Demasiadas casas y muy poca demanda sólida. Para mantener el ritmo, comenzaron a ofrecer beneficios adicionales, descuentos y condiciones flexibles, lo que revela una urgencia silenciosa en el mercado. Este desequilibrio también afecta a quienes compraron durante el boom reciente. Propietarios que pagaron precios elevados sienten cómo el valor de sus viviendas retrocede sin freno. Esa depreciación crea ansiedad y, en algunos casos, la sensación de haber tomado una decisión apresurada. En un mercado donde la oferta supera ampliamente a la demanda, la estabilidad es un concepto frágil y difícil de sostener. La presión económica se amplifica con otros gastos inevitables. Los seguros continúan aumentando, las asociaciones privadas elevan sus cuotas y el mantenimiento general de las propiedades sube año tras año. Para muchas familias, sostener su hogar ya no depende solo del valor de la vivienda, sino de una cadena de costos que crece en todas direcciones. Esto desalienta a nuevos compradores y ralentiza aún más el mercado. Port St. Lucie enfrenta así un desafío que va más allá del simple ajuste de precios. Es una ciudad atrapada entre la sobreconstrucción y la pérdida de impulso económico. La demanda que antes parecía garantizada ahora se diluye, dejando un inventario que se acumula sin un horizonte claro. Y si este comportamiento es preocupante, el caso que sigue tiene un factor adicional: la recuperación incompleta tras un desastre climático. 6. Fort Myers. Fort Myers aún arrastra las consecuencias de una de las tormentas más devastadoras de los últimos años. Aunque una parte de la ciudad se reconstruyó, la recuperación fue desigual. Los costos de seguros se dispararon y varias aseguradoras dejaron de emitir pólizas. La herida que dejó el desastre no fue solo física, sino también económica. Las zonas que lograron levantarse lo hicieron con un costo elevado, mientras que otras quedaron atrapadas en una especie de limbo donde las reparaciones avanzan lento o no avanzan en absoluto. Caminar por algunos vecindarios todavía revela casas vacías, estructuras debilitadas y comercios que nunca volvieron a abrir. Ese contraste crea un mensaje poderoso para cualquier comprador. La estabilidad aquí ya no está garantizada. La incertidumbre climática profundiza el problema. Los residentes viven con la sensación constante de que una nueva tormenta podría destruir lo poco reconstruido, y los compradores externos perciben ese riesgo desde el primer momento. A medida que los seguros aumentan sin freno y las aseguradoras abandonan el área, mantener una vivienda dejó de ser una decisión racional para muchas familias. Las ventas se estancan porque no hay claridad sobre el futuro,
y sin claridad no hay confianza. Con este panorama, Fort Myers quedó atrapada entre la necesidad de recuperarse y la realidad de un mercado que perdió impulso. La caída de precios no atrae compradores, al contrario, revela fragilidad. Todos observan, todos esperan, y pocos se atreven a dar el siguiente paso. Y justo al norte, otro mercado que parecía seguro enfrenta su propia presión. 7 Ocala. Ocala fue durante mucho tiempo un refugio económico para familias y jubilados, pero la oferta de nuevas viviendas superó el crecimiento poblacional y los costos de vida se elevaron más rápido de lo esperado. El resultado: precios en descenso, desarrollos incompletos y compradores indecisos. El cambio se hizo visible en los nuevos suburbios. Calles con casas recién construidas lucen impecables, pero muchas permanecen vacías porque la demanda que los desarrolladores imaginaron nunca llegó con la fuerza prometida. La ciudad, que antes ofrecía una mezcla equilibrada de precio y calidad de vida, ahora enfrenta una sobreoferta que presiona cada esquina del mercado. Los carteles de «En construcción» se transformaron en recordatorios silenciosos de un crecimiento mal calculado. Al mismo tiempo, el costo de vida dejó de ser tan accesible como antes. La inflación local, sumada al aumento de seguros y servicios, redujo el atractivo de una región que se vendía como económica. Familias de ingresos medios, que solían encontrar aquí una oportunidad concreta, sienten cómo su margen financiero se reduce año tras año. La brecha entre ingresos y precios no deja espacio para decisiones rápidas, y eso congela las ventas. Ocala sigue ofreciendo un entorno agradable, naturaleza, tranquilidad y una comunidad estable, pero ya no alcanza. El ajuste del mercado es real y sus efectos repercuten directamente en la perspectiva a futuro. Este no es un descenso temporal, es una corrección profunda. Ahora, al acercarnos otra vez a la costa, la situación empeora por un factor que domina toda decisión inmobiliaria: el riesgo climático. 8 Punta Gorda. Punta Gorda es hermosa, tranquila y rodeada de agua, y ese es exactamente su problema. La zona enfrenta primas de seguros extremadamente elevadas y una reducción notable en la disponibilidad de cobertura. Sin seguros razonables, comprar se vuelve un riesgo financiero grave. El contraste entre belleza y fragilidad se siente en cada rincón. Las vistas al agua, que durante años impulsaron la demanda, ahora representan una alerta silenciosa que pesa sobre cada comprador. Los seguros, convertidos en una carga casi imposible, obligan a muchas familias a reconsiderar su futuro. Incluso aquellos que vivieron aquí durante décadas se encuentran con renovaciones impagables o, directamente, sin opciones de cobertura. Esta presión cambió el comportamiento del mercado. Las casas tardan más en venderse y cuando lo hacen requieren ajustes de precio que antes eran impensables. Los jubilados, que constituían una parte central de la población, comenzaron a mirar hacia ciudades más estables, donde mantener una vivienda no esté condicionado por el clima. Cada mudanza refleja una tendencia clara: la confianza en el lugar se debilita año tras año. Punta Gorda enfrenta así una realidad compleja, donde el atractivo natural ya no compensa el riesgo financiero. La demanda cae, los precios retroceden y la incertidumbre domina cualquier intento de recuperación. Y si esta ciudad enfrenta presión climática, la siguiente enfrenta un colapso por exceso de demanda superpuesta con un costo de vida que se volvió insostenible. 9 Tampa. Tampa vivió un auge histórico, pero esa misma explosión creó una burbuja difícil de sostener. Los precios crecieron demasiado rápido y hoy no se alinean con los ingresos de la región. El costo de los seguros en zonas costeras subió de forma abrupta y los impuestos reflejan los valores inflados del periodo de auge. La ciudad experimentó una transformación acelerada, casi como si hubiera intentado convertirse en un nuevo polo económico sin tener la infraestructura social para sostenerlo. Durante esos años, el entusiasmo nubló la percepción del riesgo y muchos asumieron que el crecimiento sería eterno. Pero el desequilibrio entre lo que costaba vivir y lo que la gente realmente ganaba dejó al descubierto una fragilidad que nadie quería admitir. Detrás del brillo del auge quedó un mercado que dependía demasiado de expectativas y muy poco de fundamentos reales. La presión comenzó a sentirse cuando el costo de asegurar una vivienda se volvió insostenible para la mayoría de los residentes. Cada temporada de huracanes impulsaba nuevas revisiones,
nuevas primas, nuevas restricciones. Los propietarios empezaron a cuestionar si realmente tenía sentido pagar tanto por proteger una casa que, además, había sido tasada muy por encima de su valor natural. Esa sensación de vulnerabilidad generó un clima de incertidumbre que se extendió por toda la región. Con menos compradores, más inventario disponible y salarios que no crecían al mismo ritmo que las hipotecas, el mercado entró en un terreno inestable. Los agentes inmobiliarios notaron cómo las visitas bajaban, cómo las ofertas se volvían conservadoras y cómo los listados permanecían más tiempo sin movimiento. Las señales eran claras. La ciudad no estaba ajustándose, estaba retrocediendo. Y ese retroceso no era temporal, sino el inicio de un reajuste profundo. La demanda de inversionistas cayó, el inventario está subiendo y las familias de clase media ya no pueden competir. El mercado está en pleno reajuste, con señales claras de que la caída continuará. Y ese descenso no solo refleja estadísticas, se siente en barrios enteros donde las renovaciones quedaron a medio camino, en propietarios que esperaban un comprador que nunca llegó y en desarrollos que hace apenas unos años se vendían como oportunidades únicas. Todo indica que Tampa está entrando en una etapa definitoria, un punto de inflexión donde el mercado dejará atrás el espejismo del auge y mostrará su verdadero estado. Y finalmente llegamos a la ciudad donde la presión es más intensa, más visible y más profunda. 10 Miami. Miami fue durante décadas un mercado casi invulnerable, alimentado por inversión extranjera y un flujo constante de compradores de alto poder adquisitivo. Pero el ciclo cambió. Las propiedades están tardando más en venderse, el interés internacional disminuyó y los costos de seguros alcanzaron niveles sin precedentes. Ese cambio rompe con una narrativa que parecía inamovible, la idea de que Miami siempre subiría, siempre crecería, siempre brillaría. La ciudad construyó su identidad alrededor del lujo, la exclusividad y la llegada constante de capital proveniente de todo el mundo. Pero cuando la demanda internacional perdió fuerza y los costos estructurales comenzaron a presionar, la realidad se impuso. Ya no se trataba de cuánto podía subir la ciudad, sino de cuánto podía soportar antes de comenzar a caer. El riesgo climático se convirtió en una sombra que se proyecta sobre cada decisión de compra. Las autoridades revisaron mapas, ampliaron zonas vulnerables y exigieron requisitos más estrictos. Para miles de propietarios, asegurar una vivienda dejó de ser una formalidad anual y se transformó en una batalla contra primas impagables, deducibles más altos y compañías que directamente abandonaron el Estado. Esa incertidumbre generó un temor silencioso. La idea de que vivir cerca del mar ya no es un privilegio, sino un costo creciente sin control. En medio de ese panorama, el mercado perdió su ritmo natural. Lo que antes se vendía en pocas semanas, ahora requiere paciencia, descuentos y estrategias más agresivas. Los compradores observan con cautela, conscientes de que el valor de una propiedad en Miami ya no depende solo de la ubicación o del lujo, sino también de su vulnerabilidad frente al clima. Ese nuevo cálculo está reescribiendo las reglas del juego y obligando a la ciudad a enfrentarse a un escenario que llevaba tiempo ignorando. El riesgo climático es ahora un factor que redefine el mercado completo. Zonas costeras con primas impagables, mapas de inundación actualizados y propietarios que pierden cobertura de un año al otro. Los precios ya comenzaron a caer y la tendencia apunta a un ajuste todavía más severo para el año 2026. Y mientras Miami intenta sostener su imagen global, el mercado local revela una tensión creciente que anticipa cambios más profundos. La ciudad que alguna vez fue símbolo de estabilidad inmobiliaria enfrenta ahora un futuro incierto, marcado por fuerzas que no puede controlar. Aquí es donde la narrativa del auge eterno se rompe y comienza la verdadera historia. ¿Comprarías en alguna de estas ciudades a pesar de las advertencias? ¿Crees que la caída será más fuerte de lo que predicen los expertos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensa nuestra comunidad. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a La Verdadera Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.